En el año de 1985, la Ciudad de México sufrió un terremoto de los más devastadores en toda su historia. Toda la Ciudad de México en su mayoría fue reducida a escombros y a chatarra. Todos los edificios que nosotros podíamos ver estaban realmente aplastados, estaban derrumbados. Llamó la atención de mucha gente el que uno de estos edificios, inclusive el más alto de la Ciudad de México y de todo lo que es Latinoamérica, fue el que permaneciera de pie. Y fue la Torre Latinoamericana. Llamó la atención de la gente y la gente se preguntaba por qué si edificios más pequeños no habían sobrevivido a tal devastador, ¿verdad?, ataque natural que sufrió la ciudad. Y esta respuesta fue por los cimientos que tenía la Torre Latinoamericana. El día de hoy estaremos viendo una de las clases. Estaremos viendo la parábola del sembrador. El título es Arraigados a su palabra. Iniciamos. Marcos capítulo 4, verso del 14 al 20 dice así. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, viene la prueba o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien. Pues vamos a ver nosotros esta parábola y prácticamente estaremos entendiendo 4 tipos de personas en quienes la palabra de Dios es sembrada en el corazón de la gente. Estaremos conociendo nosotros qué perfil tiene cada uno de ellos y qué perfil nosotros queremos ser. Estamos hablando sobre las raíces, la importancia de esta torre latinoamericana al ser nombrada al inicio de este pequeño video, pues es que estamos hablando de los cimientos. Si estos cimientos lograron sostener a una torre tan enorme y gigantesca, pues imagínate los cimientos que debemos tener nosotros como personas para poder sostener nuestras relaciones, nuestras determinaciones, nuestras decisiones, nuestros compromisos, nuestros proyectos, nuestras propias vidas y las vidas de aquellos que dependen de nosotros, ya sea nuestra familia, ya sea de nuestros grupos de servicio, etc. Y bueno, pues vamos a ver nosotros que todo este proceso se llama un proceso de consolidación en el corazón del creyente. Y en esta clase, precisamente, aprenderemos de estas cuatro personas. Vamos a recordarlas rápidamente. Dijimos que son primeramente junto al camino, después sembrados en pedregales, luego sembrados entre espinos y en cuarto y último lugar fue la gente que fue sembrada, ¿verdad?, en buena tierra. Bien, los de junto al camino, vamos a entenderlo. Dice la palabra de Dios, he aquí el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Bueno, vamos a hablar sobre la tierra primeramente. La tierra es sin duda un tipo del corazón. Siempre que usted en la Biblia vea la palabra tierra, campo, un lugar donde se siembre, muy seguramente usted estará sabiendo que es un tipo del corazón. ¿Por qué tiene mucha semejanza lo que es el corazón y la tierra? Porque en la tierra tú puedes sembrar cosas y se arraigan y crecen y brindan un fruto. Bueno, pues también le tengo esta noticia. En el corazón del hombre también las cosas se pueden sembrar. Existen raíces y encima de que existen raíces, bueno, pues también pueden crecer y dar fruto. Entonces, por esa razón es de que la tierra es el corazón del ser humano. Nuestro trabajo es compartir la palabra, lo que estamos haciendo a través de estos videos,
Es predicar y a tiempo y afuera de tiempo. Realmente lo que la gente dice, ¿verdad? Cuando las personas dicen, es que no es mi tiempo, no me ha llegado mi tiempo. Realmente la Biblia dice en 2 de Timoteo 4:2 que nosotros exhortemos, instemos y enseñemos a tiempo y afuera de tiempo. Que realmente eso que no es mi tiempo todavía, eso se oye muy poético y hasta espiritual, pero no lo crean. Necesitamos nosotros enseñar la palabra de Dios y pues brindarles todas las herramientas a la gente. Bien, la tierra es el corazón del hombre, pero en esta ocasión no cayó la palabra de Dios, la semilla que es la palabra de Dios, no cayó en la tierra, cayó junto al camino, se quedó en el camino. Y bueno, pues vamos a ver ahora al sembrador. El sembrador, la Biblia dice que es aquel que siembra la palabra de Dios. Bueno, puede ser Jesús o cualquiera de las personas que compartan la palabra de Dios, que pertenezcan a una iglesia, que estén bajo una cobertura, bien establecidos, que no sean grupos espontáneos, ¿verdad? Sino que tengan una autoridad espiritual a quien rendirle cuentas, que esté todo en orden, que esté todo perfectamente bien. Esas son las personas que son los sembradores. Ahora, hay otro tipo de personaje aquí, las aves. ¿Recuerda usted? Esta semilla, que es la palabra de Dios, cae junto al camino, no llegó al corazón de nadie, porque dice la Biblia después que llegaron las aves volando y comieron esa semilla, comieron esa palabra y se fueron. La Biblia dice, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús, que esas semillas, bueno, Él enseñando en parábolas, le tengo que hacer un pequeño paréntesis, las parábolas tienen como propósito que con un ejemplo muy terrenal nos enseñen una verdad muy espiritual. Esta parábola nos está enseñando algo del mundo espiritual. Cuando la gente escucha la palabra de Dios, pero no la entiende, sino que está velado, está tapado y necesita una revelación de la palabra de Dios, que alguien le explique para que la pueda entender. Bueno, pues si esto no ocurre, si no la entienden y nada más escuchan la palabra como escuchar cualquier otra plática, pues dice la palabra de Dios que estas aves representaban a espíritus inmundos, a demonios que roban la palabra de Dios. Esto lo dice en 2 de Corintios 4:4, ¿verdad? Y esta es la razón del por qué hacemos mucho énfasis nosotros en que la gente entienda la palabra, porque si no la entiende, simplemente el enemigo les va a robar. Es lo que dice la Escritura. Bien, vamos a iniciar. Dice aquí que la palabra cayó junto al camino. Así es como la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús en sus propios labios, describe a cierto perfil de personas y las llama, son personas que están junto al camino. No se metieron bien al camino, no se involucraron al camino, sino que se quedaron por fuerita, se quedaron pegados nada más. Entonces, son personas que al no comprender la palabra de Dios, así pueden mantener toda su vida junto al camino, que es Jesús. Jesús es el camino y pues sencillamente no se meten al camino en sí y pueden durar años enteros pensando que están bien, pensando que están caminando perfectamente, pues porque a lo mejor van a un grupo, a una célula, a lo mejor se encuentran en alguna otra casa, van a la iglesia los domingos, se sientan, terminan, se van, ¿verdad? Y son gente que nada más vive junto al camino, no tiene entendimiento y la palabra de Dios no la entiende todavía no la entienden. La respuesta para este tipo de personas es explicarles claramente la palabra de Dios y reprender todo entendimiento entenebrecido y todo espíritu de estupor, que ya más adelante le estaremos hablando de esta situación. Pero bien, estas son las personas que están junto al camino. Son personas que no se comprometieron, la palabra de Dios no fue sembrada en su corazón, la palabra de Dios la sembraron a lo mejor en su mente o ni siquiera en su conciencia. No entendieron bien el camino y la palabra de Dios nos hace entrar a nosotros en el camino, no estará de lado. Bien, continuamos. Ahora vamos con el segundo tipo de personas. La Biblia dice los que fueron sembrados entre pedregales. Y aquí es el énfasis que vamos a tener nosotros.
Miren, los pedregales, la presencia de piedras en la tierra significan áreas en nuestro corazón que han sido endurecidas o no entregadas totalmente al Señor. Por ello, no hay profundidad de convicción sólida. Si un terreno tiene piedras en el subsuelo e intentamos sembrar una semilla allí, pronto va a brotar esa planta. Pero como no tiene profundidad la raíz, sencillamente va a ser muy fácil poderla arrancar. Va a brotar muy rápido, dice la palabra de Dios, y quiere decir los pedregales. Este tipo de perfil de personas, de los pedregales, son cristianos emocionales. Sí, la Biblia lo dice así. Son cristianos muy emocionalistas, muy contentos. Dios ha cambiado su vida completamente. Dios está en su corazón. Y eso es muy bueno, es muy buena señal. Habla de una gran convicción y de una genuina conversión al Señor. Pero dependen solamente de que si siento esto mientras adoro a Dios, está perfecto. Pero si ya no lo siento, chao. Bueno, pues es que sí tengo buenos amigos en la iglesia, todo marcha muy bien, pero es que siento como que ya no me saludan como antes. Muy emocionales. No tienen raíces. Son gente que brotó muy rápido. Y lo malo no es brotar rápido. Lo malo es no tener profundidad, no tener convicciones, no tener enseñanzas, ¿verdad? No tener raíces. Y como no tienen raíces, se mueve muy fácil. Bueno, los veremos nosotros a lo mejor sirviendo de forma inmediata. Y aunque es bueno eso, que estén sirviendo, ¿verdad? Cuando menos pensamos, simplemente ya no los vemos. Ni sirviendo, ni en la congregación tampoco, porque basaron sus decisiones de seguir a Jesús solamente en una emoción. Porque asistieron a un concierto cristiano padrísimo, la presencia de Dios se movió padrísimo, vieron milagros en una campaña de sanidad y milagros, ¿verdad? Asistieron a la iglesia y fue muy bueno. Pero hablamos de sostener esto. Hablamos de sostener que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Entonces, prefieren lo que se ve de ellos, el ruido y no el trabajo profundo en el corazón. Son cristianos de apariencia, cuidado, porque no tienen mucho. Son muy ruidosos, mucho ruido, pocas nueces, y aunque el gozo está presente en ellos, no tienen raíces. Son muy endebles, se caen muy fácil, se ofenden fácilmente. Entonces pueden haber berrinches, ¿verdad? Porque son muy almáticos, son muy emocionales. Entonces, la solución para ellos, te la ofrecemos, ¿verdad? Es de que la gente debe comprender, ¿verdad? De que de ninguna manera podemos nosotros sustituir los fundamentos de las Escrituras solamente por experiencias personales o experiencias de terceros. Ni las convicciones las podemos sustituir solo por emociones, ni tampoco la formación espiritual, fíjate nada más, por activismo. Disculparse poniendo fundamentos, no es disculparse, discipularse, poniendo fundamentos sólidos a su fe y crear un carácter de constancia, de perseverancia, de permanencia, de ser alguien inamovible, que no lo puedan mover en sus convicciones, que sus convicciones sean sólidas. Entonces, nosotros vemos a ese tipo de personas así. Ahora, vamos a ver nosotros el tercer tipo de gente, el tercer tipo de personas. Vamos a ver, dice la Escritura que Jesús los llamó así: los que fueron sembrados entre espinos. Y es que realmente esta parábola nosotros estamos leyéndola, ¿verdad? Del capítulo 4 de Marcos, desde el versículo 14 al 20, donde ya existe una interpretación. Pero si tú gustas leer la palabra, ponerle pausa al video y recapitular, leyendo desde el versículo 1 en adelante.
de Marcos capítulo 4, porque primero da a conocer la palabra, ¿verdad? Da a conocer la parábola y después los discípulos le dicen, no hemos entendido. Y Jesús les dice, pues si no entienden esto, ¿cómo van a entender todo lo demás? Entonces los discípulos lo que reciben de Jesús es una explicación reveladora, porque les descubre el mensaje. Y hay una expresión que dice, a los de afuera por parábolas, pero a vosotros les es dado a conocer el misterio del reino, así, a cara descubierta completamente. Bien, pues vamos a regresar. Tenemos el tercer tipo de persona, el tercer tipo de perfil de gente a la que la palabra de Dios le llega. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los espinos, fíjese usted, es la misma estructura, nos dice que representan los afanes. Ahora, fíjese usted, dése cuenta de algo muy claro en la palabra de Dios, que los pedregales son algo que está oculto en la tierra, en el corazón de la gente, en el subsuelo de la tierra, en algo muy interno de nuestra mente, de nuestra psicología, de nuestra alma, de nuestros recuerdos, de nuestro corazón. Pa' pronto. Ahora, eso es interno. Sin embargo, ahora vemos nosotros espinos, y los espinos son externos. Es algo que se puede ver a leguas, es algo que viene de afuera hacia adentro. Entonces, la Biblia dice que son los afanes. Vamos a ver Mateo capítulo 6, verso 33, que dice la escritura en Mateo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas. Cualquier cosa te será añadido. Cualquier cosa que te represente un afán, te puedo decir con mi corazón, con la seguridad, sin temor a equivocarme y con confianza en lo que estoy diciendo y confianza en la que también tú puedes tener, porque es una palabra que es la Biblia la que lo está diciendo. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo te será añadido, créelo. En el nombre del Señor. Pero bueno, vamos a ver los afanes. Tienen un poder. Los afanes tienen el poder de desviarnos de lo principal, que es el Espíritu Santo y su palabra de Dios, ¿verdad? Pensando que estamos haciendo lo correcto en servir y descuidar nuestra comunión con Dios. Me acuerdo en Lucas capítulo 10, verso 40 al 42. Se lo vamos a leer, vamos a verlo. Lucas 10, del 40 al 42, lo leeremos, que es un evangelio, el siguiente después de Marcos. Y dice aquí, pero Marta se preocupaba. Bueno, leemos desde el 38. Fíjate la historia completa, como dice. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás, no con dos cosas, con muchas cosas. El afán va a traer una preocupación, una ansiedad, nos va a perturbar. Y dice el Señor, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era? Estaba a los pies de Jesús oyéndolo. Bien. Eso es lo que muchas veces la gente puede perder, el escuchar a Dios a sus pies en obediencia, en instrucción, en honra a lo que Él está hablando. ¿Me explico? Entonces, el problema es ese, son los afanes. Bien.
Este tipo de cristianos tienen raíces y, pues, a diferencia de los anteriores, de los que están entre pedregales, estos sí tienen raíces sólidas, profundas, no las sueltan. Y dice la Escritura que se detienen en un momento, en el momento de brindar fruto, de poder multiplicarse, reproducirse en otras personas. Y dice la Escritura aquí que ponen primeramente, ¿verdad? Pues su talón de Aquiles, el dinero, o el trabajo, o su tiempo, o la familia, cualquiera de los cuatro. Lo repito, estas personas se afanan por el dinero, por el trabajo, por la falta de tiempo y porque la familia va primero. Cuando la familia nos ha sido dada por Dios y es Dios quien la ve. Nosotros somos pastores de nuestras familias, pastoreamos a nuestra familia, nosotros. Pero es Dios, el Dios de nuestras casas. Dios es el Dios de nuestras familias. Nosotros solamente estamos pues pastoreando la casa, ¿no? O es como debemos de hacerlo. Pero Dios es el que lo hace absolutamente todo. Y bueno, sobrepondrán los intereses humanos por encima de los de Dios. La Biblia dice que aunque ha crecido saludablemente esta clase de personas, tienen un límite. Y de ahí no pasarán hasta quitar de su vida los afanes. Son cristianos que crecen, ¿verdad? Reciben un servicio, 2 servicios, 3 servicios, pueden desempeñar un liderazgo, pero empieza el afán y tienen un límite. Los afanes son espinos, los cubren, los limitan. Y lejos de solamente impedir el crecimiento, impide el fruto. Porque los espinos, si empieza a crecer el fruto, los espinos los ahogan. ¿Qué solución damos a todo esto? Bueno, soltar las cosas en las manos de Dios. Aprender a confiar en que todo, completamente todo depende de Dios. Hasta la hoja que se mueve, hasta la hoja que cae, hasta el pajarillo que canta, todo eso depende de Dios. No hay para qué jugarle. Nosotros, por mucho afán que tengamos, no podemos crecer más allá de lo que Dios nos permita crecer en estatura. Por eso basta a cada día su propio afán. Pero bueno, vamos a ver Eclesiastés capítulo 4, verso 6. Eclesiastés capítulo 4, verso 6. Vamos a leer. Está en el Antiguo Testamento, es uno de los libros poéticos de las Escrituras. Es por donde está Salmos, pero Eclesiastés está un poquito antes. No, después. Aquí está, Eclesiastés 4:6. Fíjese usted, más vale un puño lleno, dice así, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos, pero con aflicción en el espíritu. Esto habla de afán. La gente quiere acumular con 2 puños y se afanan. Cuando Dios nos quiere dar descanso, quiere que descansemos, quiere que atendamos bien a la familia, el afán aparece, no hay tiempo, no hay manera de atender a la familia, el trabajo nos absorbe. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor estamos muy afanados buscando los 2 puños saciados, pero con aflicción de espíritu. No es aflicción de alma, es una aflicción más profunda, es una aflicción del espíritu. Entonces, dice la Escritura que más vale uno, con uno Dios te sustenta. Con uno Dios lo puede sustentar. Bueno, vamos a continuar. Bien, dice aquí la Escritura, nosotros vamos a ver ¿cómo se dice? El siguiente punto. Y nosotros estamos viendo la palabra de Dios aquí en la parábola del sembrador. Diga conmigo los que fueron sembrados en buena tierra. Muy bien.
Bien, pues los que fueron sembrados en buena tierra, ¿te das cuenta? Dice la Biblia, buena tierra, el corazón es bueno. Un corazón que ya fue trabajado por Dios. Fíjese usted, buena tierra es un corazón que ha sido tocado por la mano de Dios y ya no hay pedregales y ya no hay espinos. Ahora hay tierra, hay semilla, nada más. Y lo único que le espera a esa gente es crecimiento, fruto, desarrollo, prosperidad y abundancia también. Entonces, nunca se califica esta parábola el tipo de semilla, sino la clase de tierra, ¿verdad? Y en la que se ha sembrado ahora, dice la Escritura, es una persona con un buen corazón donde la palabra de Dios puede ser sembrada y desarrollada tremendamente. Fíjese, dice la calificación del fruto. Vamos a poner mucha atención. Se menciona que es a 30, al 60 y al 100 por uno. En realidad son procesos. Cuando la Biblia dice, estos fueron sembrados en buena tierra, los que fueron sembrados en el 30, al 60 y al 100 por uno. Y dice la Biblia que cada una de estas medidas de 30, 60 y 100 por uno son procesos que vive el cristiano en ese crecimiento, porque va de 30 a 60 y luego al 100 y luego por uno hay multiplicación. Entonces, dice la Escritura aquí, en realidad son procesos a los que debemos someternos como cristianos y si no deseamos tener límites en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Una vez que ya hemos nacido de nuevo, como la clase pasada, que se trató del nuevo nacimiento, bueno, ya nació una persona. Y ahora, ¿qué es lo que espera el padre? ¿Qué es lo que espera un papá cuando tiene a su bebé recién nacido? ¿Qué es lo que espera? Pues que coma, que crezca, que se desarrolle, que alcance cada una de las etapas de su vida, que las tenga, vamos a decirlo, saludablemente, equilibradamente. Eso es lo que espera cualquier papá, que crezca. Bueno, Dios espera que la palabra de Dios crezca también en tu corazón, en todo tu ser. Entonces, fíjese usted, el número 3, que es un múltiplo de 10, vamos a enfocarnos en el número 3. El número 3 significa juicio o prueba, es lo que significa. A través de las pruebas es que nosotros damos fruto. En la escuela se nos enseña, ¿verdad? Primeramente que cada parcial, cada 2 meses, nos aplican un parcial, nos aplican un examen. Pero previamente a ese examen, primero nos enseñaron, primero nos capacitaron, primero nos entrenaron, académicamente, pedagógicamente, nos instruyeron y luego nos aplicaron un examen. Le voy a decir algo, con Dios es al revés. Aunque nosotros digamos que con Dios es al revés, Dios es el que está al derecho, nosotros estamos al revés. Pero bueno, déjeme decirlo de esta manera, con Dios es al revés. Primero te aplica la prueba y en la prueba te va enseñando y terminas con una enseñanza. Así es en la vida. Dios utilizará la vida primeramente con pruebas, porque a través de las pruebas te vas a dar cuenta que has crecido. Las veces que más has crecido como persona, como cristiano, es cuando has tenido, a prueba has sometido tu fe, a prueba has sometido tu confianza en Dios, a prueba has sometido las relaciones interpersonales, a prueba. Y en las pruebas has aprendido. Y te voy a decir esto, en esas pruebas ha sido Dios enseñándote. Entonces, no se te enseña primero y después viene la prueba. Aquí con Dios, en la vida, primero viene la prueba. Y termina la prueba y terminas con una excelente enseñanza. El número 6, que es el 60, ya vimos a 30. El 60 es un número que antecede al 7. El 7 es totalidad. Significa madurez, ¿verdad? Por lo tanto, el número 6 representa inmadurez o imperfección, porque es el número de hombre. Es un número que puede entender el hombre. Y aparte antecede al 7. Y el 7 es un número totalitario, absoluto, completo, que ha terminado su proceso. Entonces, nosotros estamos viendo que con el número 6 representa inmadurez.
¿Qué significa? Que cuando damos fruto a 30, estamos dando fruto a muchas pruebas, en muchas enseñanzas. Fruto a 60, estamos a punto de perfeccionarnos. De muchas perfecciones, que Dios nos quiere perfeccionar en toda nuestra expresión humana, en toda nuestra expresión entélica, en toda nuestra expresión espiritual, en toda nuestra expresión almática. Ese es el número 6. Luego tenemos nosotros a los que dice la Biblia, en buena tierra ahora van a dar al 100 por uno. Curioso caso. Matemáticamente los hebreos, los que estaban del otro lado del río, los hebreos, no tenían una, ¿cómo se explica esto? No tenían un sistema numérico tan amplio como los mayos o los mayas. Los mayas son los que pusieron un número, ¿verdad? Un pequeño cifrado. Pusieron allí ellos en donde daban a conocer el 0. Y este símbolo significaba que no había valor numérico. Fueron los primeros. El 0 no existe en los números romanos. El 0 no existe en los números hebraicos. El 0 existe solamente en los mayas. Y de ahí lo tomamos. Bueno, esto significa que el sistema numérico hebreo estaba todavía como que en desarrollo, en vías de desarrollo. No había muchas cosas que contar en aquella civilización. Y entonces, para decir eternidad, empleaban empleaban dos cantidades. Decir 1000 o decir 100 era comparado a decir eternidad. Cuando la persona ha recibido la palabra de Dios en su corazón, y es un corazón que fue sembrado en buena tierra, da fruto al 30. Esto quiere decir, a través de muchas pruebas, entendemos, somos forjados, somos labrados, somos trabajados por Dios. En 60, bueno, pues somos perfeccionados. Y al 100 por uno quiere decir que este fruto es eterno. La palabra de Dios tiene eternidad en nuestro corazón, completamente. Así que, en conclusión, cada una de estas estaciones son el corazón del cristiano y las cosas que debe quitar de él para dar el 100 por uno. Entonces, ¿cuál de estos tipos de persona eres tú? Los que fueron sembrados solamente junto al camino, escucharon la palabra y dijeron, qué bien, y se fueron, no la entendieron. O los que la recibieron con gozo, pero el gozo les duró muy poco y terminaron dejando de lado la palabra de Dios. O simplemente cuando viene el compromiso ya con la palabra de Dios, con el servicio, con asumir un liderazgo, y la gente dice, creo que no, creo que es demasiado lo que piden, ¿verdad? Se afanan por el tiempo, por el trabajo, por la familia, por el dinero. O a lo mejor eres como esa buena tierra que fue sembrada, esa semilla fue sembrada en buena tierra y dio su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Creo que si estás viendo este video es porque eres de los que fueron sembrados en buena tierra y te felicito por ello. Nos vemos en la siguiente clase.